hombres y mujeres. Hoy queremos compartirles con el Ministerio del Trabajo el resultado de varios meses de trabajo conjunto en el desarrollo de una encuesta para medir cómo ha sido la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores en el marco de la emergencia del COVID-19. La agenda que les tenemos preparada para el día de hoy es la siguiente. Nos acompaña el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que nos va a dar ahora una introducción y unas palabras referidas a la estrategia que viene trabajando el ministerio sobre esta temática. Posteriormente, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, va a hacer la presentación concreta de los principales resultados encontrados en el desarrollo de la encuesta, que vale la pena mencionar, en la que participaron más de 277 empresas y fue respondida por más de 8.000 personas. Y finalmente cerraremos nuestro evento de hoy con un panel liderado por Paola Buendía, nuestra vicepresidenta ejecutiva, panel en el cual participan varias empresas de diversos sectores económicos que nos acompañaron también en el diligenciamiento de esta encuesta. Con esto entonces quiero dar la bienvenida oficial a nuestro comité y a la bienvenida al ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, adelante. Ana María, muy buenas tardes, cordial saludo. Quiero saludar a todos los participantes, a las personas que hacen posible este evento, saludar a nuestro presidente, el doctor Bruce McMaster, un cordial saludo, un abrazo grande y decirles a todos que este tema para nosotros es de una vital importancia. Por eso para nosotros que un gremio como la ANDI tenga Comité Nacional de Equidad de Género para nosotros es muy importante y para Colombia. Y por eso quiero saludar a los miembros del Comité de Equidad de Género de la ANDI, de verdad importantísimo. Hacer una encuesta en lo que tiene que ver con la vida laboral, familiar y personal para nosotros, para el gobierno nacional es muy importante y yo creo que para el país. ¿Qué está pasando con nuestra vida familiar? ¿Qué está pasando esa mezcla entre lo laboral y lo familiar? Por eso cuando el Ministerio de Trabajo ha venido conjuntamente con la ANDI creando ese sello de equipares y en este momento de pandemia donde el tema de género, donde el tema de la equidad es vital. Los temas laborales o la vida laboral de cualquier empresa se puede ver afectado, se vio afectado por el tema de la pandemia. Por eso salir adelante en este momento es bien importante visualizarlo. Y para nosotros es importante que esta encuesta nos dé herramientas, que esta encuesta nos permita visualizar lo que acabo de expresar. La productividad estaba en juego o está en juego con la pandemia. Y yo creo que si todos salimos adelante, todos colocamos nuestro granito de arena, esto nos va a permitir una nueva vida, una nueva forma de relacionar lo laboral con la vida personal. Ese tema es muy importante y sobre todo en el tema de mujeres. En el tema de mujer, esa doble faceta que tiene de jefe de hogar en algunos casos, trabajar en algunos elementos muy fuerte y convivir con las obligaciones de su hogar es muy complejo. Por eso es importante que este tema se toque, se hable y para nosotros, insisto, va a ser lo recibimos como debe ser, con la importancia que esto requiere y por eso estamos acá el día de hoy. Yo simplemente quiero felicitar a los organizadores, a las personas que hicieron esto posible y decir, doctor Bruce, aquí estamos con la ANDI, sigamos adelante con ese sello equipares, en la cual ese compromiso que han adquirido muchas empresas de la equidad de género, de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, estas encuestas que entregó el DANE, cómo se vieron reflejados, donde golpearon más a la mujer, golpearon más a los jóvenes. Por eso este evento para nosotros es de vital importancia, lo reitero una vez más. Bueno, mi querido Bruce, mi querida Ana María, muchísimas gracias por estos pequeños minutos y decirles que aquí está el Ministerio de Trabajo al lado de la ANDI en un evento de esta magnitud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por su introducción y efectivamente, como usted lo menciona, pues esto es el resultado de una alianza en la cual desde la ANDI venimos trabajando con ustedes desde diversas líneas para cerrar esas brechas de equidad entre hombres y mujeres.
Ahora queremos dar paso, ya con 200 participantes en nuestro seminario web, al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien, como les dije al inicio, va a presentarles los principales resultados de esta encuesta que tuvo amplia participación y que a futuro nos deja muchísimas reflexiones en cuanto a cuáles son esos ajustes que debe hacer el sector empresarial, que se deben hacer en materia de políticas públicas para conciliar todos los ámbitos de la vida de los trabajadores. Bruce, entonces con esto adelante. Gracias, Ana. Aquí me está diciendo en la pantalla que tengo una conexión inestable, de manera que si me oyen mal o me llegan a sacarme, me perdonan y trataré de entrar de nuevo en el internet. Por acá se fue la luz. Un saludo muy especial al ministro, al doctor Ángel Custodio, con quien tanto trabajo hemos hecho durante tantos años y con quien además lo estamos realizando durante toda época, digamos, por decirlo menos extraordinaria, de la pandemia. Un saludo especial a María del Rosario Gómez, que es socia de Duarte García Asociados, Ana Milena Londoño, trabaja en Belleza Expresa Ana Milena a cargo del área de gestión humana, Rafael Carbonell, que es gerente de personas y organizaciones en él, a Maris Giraldo, gerente de recursos humanos del grupo Nutresa, a Paola Buendía, nuestra vicepresidenta ejecutiva, y por supuesto a ti, Ana María, que te has de alguna forma puesto al frente y liderando, digamos, este comité y liderando todos los trabajos que venimos realizando en términos de equidad de género, cada vez más, un tema cada vez más presente. Bruce, ¿te congelaste? Creo que hay un fallo en la conexión. Les pedimos, como lo mencionó Bruce, tenía un problema de conexión, entonces les pedimos unos segundos para que pueda retomar. Bueno, no sé ni siquiera si alcanzaron a oír los saludos. Yo preguntaba por compartir la presentación. No, alcanzamos a oír los saludos y creo que ya podemos... ¿No puedes compartir tu presentación? Yo creo que sí, pero te estaba preguntando qué hacer, entonces yo lo hago. Perdón un segundito. Pero si quiere le puedo ayudar yo por el tema del internet. Pues ahí está. Si se llega a caer, quedo pendientísimo de la misma. Bueno, este trabajo, digamos, yo quiero resaltar además el trabajo que se ha realizado conjuntamente con el ministerio, toda la conformación cada vez más robusta, digamos, del comité que tenemos en este momento funcionando y que además del cual nos sentimos, como les decía, muy orgullosos. Originalmente, incluso, una de las primeras preguntas que nos hacíamos con las primeras personas que decidieron ser parte del comité en su momento dado fue la de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no caer en los lugares comunes de simplemente quejarnos, de simplemente hablar de cómo estamos de retrasados, de cómo estamos de rezagados y qué verdaderamente podemos hacer nosotros para poder compartir y poder aportar, digamos, a que realmente se reduzca la brecha de género que existe pues en el planeta, pero digamos sin duda alguna en Colombia y en las compañías incluso de la ANDI, que hay que decir una cosa que es muy interesante y es que las compañías que son parte de nuestra organización son en general, digamos, las compañías más formales del país. La mayoría de los datos que tenemos nosotros a nuestra disposición son la representación del grupo más formal de compañías colombianas. Esto lo digo porque es muy probable, digamos, que dentro del mundo de la informalidad se presenten algunos datos que inclusive puedan ser peores en algunos de sus ejemplos. El ejercicio que estamos haciendo de equipares y tener el sello, digamos, que eventualmente se le pueda otorgar a las compañías que efectivamente
demuestren su voluntad férrea de salir adelante y de sacar adelante, digamos, las políticas que verdaderamente permitan, las políticas y las prácticas, digamos, las actitudes que verdaderamente permitan reducir la brecha, pues serán sin duda, digamos, de la mayor importancia. Esta encuesta tiene una cantidad de información que es interesante, una cantidad de información que va a valer la pena, digamos, tomar con pinzas. Seguramente vamos a terminar inclusive alguna de ellas analizándola un poco más en la medida en que va pasando el tiempo, porque seguramente habrá muchas interpretaciones posibles y muchas interpretaciones que podamos nosotros hacer que nos permitan establecer mejoras y hacer cosas, digamos, y hacer cosas en nuestras organizaciones que permitan realmente reducir la brecha. Esta encuesta se le hizo a 8,669 personas y como ustedes se dan cuenta está pues bastante bien repartida en términos de que el 53% de las personas a las cuales se les hizo la encuesta pues son mujeres, el 47% hombres. Personas de 31 a 40 años, 26% de 41 a 50, 23% de 18 a 30 años, el 11% de 51 a 60 y el 1% mayores de 60 años. Los sectores representados aquí, el 42%, y no es Extraorlandi, está en la industria manufacturera, el 15% está en el sector de información y telecomunicaciones, 11 comercio, 10 actividades personales y ahí ven actividades de salud, otros sectores y por último hoteles y restaurantes. La respondieron especialmente personas de la zona andina. El 81%, digamos, fue respondido por la zona andina, el 11% fue en la región del Pacífico, el 7% en la región Caribe. Solo el 1% en la Orinoquía, pues esto también de alguna forma representa o es el resultado justamente de la presencia, digamos, probablemente de empresas formales en cada una de las regiones. Y si se dan cuenta, dentro de las diferentes zonas, la mayor número de respuestas, pues fueron Bogotá, después, bueno, otras regiones aparece con 25.8, pero luego Antioquia y Valle del Cauca con el 10%. Una de las primeras preguntas como para tratar de entrar en materia y tratar de ponernos como en contexto que se hizo es con quién viven los encuestados. Y fíjense ustedes, esto no va a sumar 100 y estoy hablando de esta zona de acá, es decir, la zona superior de la izquierda, no va a sumar 100 porque pues evidentemente las personas pueden vivir con su pareja, pero también tienen mascota, pero además viven con otros familiares. Entonces, dicho esto, el 60.5% de las personas viven con su pareja o con una pareja, el 42.8% con hijos o hijas mayores de 5 años, el 28.9% tienen mascotas, el 26.6% viven con la madre, el 20% con otros familiares y se dan cuenta ustedes, digamos, cómo llegamos hasta el 3.1%, que es el compañero o compañera de vivienda. En términos de escolaridad, fíjense ustedes, y aquí comenzamos a hablar un poquito ya de diferencias en términos de género. En el caso de bachilleres estamos hablando de que el 9. Bruce, Digamos, Bruce, te congelaste cuando empezaste a hablar de las diferencias entre hombres y mujeres en los bachilleres. Ok, ¿me oyes ahorita o no? Sí, ya te volvimos a oír. Ojalá que se haya congelado mi imagen y no haya sido yo el congelado. Perdón, sí. Sí. Bueno, en técnicos y tecnólogos, vean el dato que aparece aquí, 23% de los encuestados, de los hombres encuestados eran tecnólogos, el 19% mujeres. Muy interesante es que el 36% de las mujeres son universitarias y el 40.6% tienen posgrado. Fíjense ustedes cómo este dato aquí demuestra inclusive una proporción en participación mayor de mujeres con formación superior más alta. Y si se dan cuenta, digamos, puede ser que tengamos ese dato, digamos, en términos de educación, en términos de los cargos, estamos más o menos en primer nivel 1.2 y 1.7, 0.7,
En segundo nivel, 6.8 y 7, muy, muy similar. Y luego, digamos, en tercer nivel aparecen 54.8 mujeres y 53 hombres. Y fíjense ustedes en cargos operativos y auxiliares lo que aparece allí es 37 y 38.7. Luego, digamos, uno de los temas más interesantes siempre ha sido es la responsabilidad que existe en el hogar. Fíjense ustedes cómo los hombres responden, que el 41.9% de los hombres responden o respondemos que la responsabilidad es compartida, sí, y digamos el remanente, casi el remanente, porque hubo gente que no respondió o que no tiene responsabilidad, el 56.9% dice que es individual. En el caso de las mujeres responden que el 59% de las mujeres responden que es compartida y solo el 38%, mucho menos, es individual. Aquí hay una diferencia de percepción pues muy, muy grande. De hecho, si uno hiciera el ejercicio, digamos, probablemente en términos proporcionales de las barras, tendríamos que estamos hablando de que el 50% más de las mujeres consideran que es compartida de lo que consideramos los hombres. Ahí hay una diferencia muy fuerte y por supuesto esto produce, digamos, seguramente por lo menos, digamos, fricciones de percepción muy fuertes. Fijémonos qué sucede, digamos, durante el aislamiento, entendiendo que efectivamente hubo una cantidad de cambios importantes y que efectivamente hubo muchas cosas que son nuevas o que han sido nuevas durante este periodo entendido por el aislamiento, digamos, el periodo después de la tercera semana del mes de marzo en adelante. Y fíjense ustedes, aquí aparece, digamos, y aquí se está distribuyendo como entre sí, no, antes y después. Antes aparece y nuevamente voy al primer cuadro, aquí arriba a la izquierda, donde se le pregunta que se hace trabajo en casa. El 52.3% hacía trabajo en casa antes de las medidas de confinamiento. Ese dato subió al 86.7%. Digamos, por supuesto, el contrafactual, o el resto de la conversación, dice que no había trabajo en casa antes de la cuarentena y en cambio durante la cuarentena solamente el 13.3% dice que no hay trabajo. De manera que fíjense que de alguna forma aquí ya es una cosa muy importante. Estamos hablando prácticamente del 90% de la gente que consideró que tuvo que hacer o que pudo, porque en muchos casos además mucho se le dijo a mucha gente que se quedara en casa, pero había muchas personas que no tenían la oportunidad verdaderamente de seguir desarrollando su trabajo. Fíjense ustedes en términos de las jornadas laborales desde la casa. Se le preguntó, digamos, antes y durante la cuarentena o durante el confinamiento, se le hizo la siguiente pregunta. Se le dijo si no dedicaba o dedica tiempo al trabajo en casa. Antes del confinamiento el 41% dijo que no. Luego, durante el confinamiento, eso bajó solamente al 13%. Y luego empezamos a hablar en términos de horas. Menos de una hora diaria, el 21% antes y solo el 2.6% durante. Entre 1 y 8 horas diarias, el 34% antes y el 26% durante, y luego más de 8 horas diarias, realmente pasamos a un nivel altísimo del 57.5%. Luego, en términos de uso de medios digitales, que aparece aquí abajo a la izquierda, fíjense ustedes, no se utilizaban medios digitales antes 10%, entre 1 hora y 3 horas 27%, esto es antes, entre 3 y 8 horas 41.8%, antes y más de 8 horas 21% antes. Luego durante, fíjense ustedes, lo que tenemos es un dato que va creciendo exponencialmente, pasando del 7.2, gente que no utilizó medios digitales aún durante el confinamiento, seguramente su trabajo no se lo permitía, o sus condiciones también de acceso de conectividad y inclusive de capacidades en términos de elementos de trabajo, 7.2%. Entre 1 y 3 horas, 8.7%. Entre 3 y 8 horas, 32%. Y más de la mitad de la gente trabajó 8 horas o más diarias en términos de medios de usos digitales. Bueno, para hablar inclusive de mi conexión actual, fíjense ustedes cómo
se presentaron calidades, digamos, en términos, problemas en términos de la calidad del 44% o en el 44% de las ocasiones, como en términos de dificultades. Y el 48% dijo que no tenía ningún tipo de dificultades en términos del uso de los medios digitales. Aparece un grupo abajo de 1, 4, 2 y 1% que dice que o no tenía internet, o no tenía el conocimiento para manejar internet, o que tenía solo un computador en su casa, o que no tenía los recursos para poder atender los gastos de conexión de internet. Sin duda este es un tema nuevo, es un tema además cada vez más importante, y es el tema de no solamente de poder tener el computador, sino de tener el acceso, de tener la conexión, de que la conexión funcione, de que la conexión le permita además desempeñarse en su trabajo. Fíjense ustedes en términos de labores domésticas, si se les pregunta si realizaban las labores domésticas antes o durante, es evidente, se incrementó muchísimo la elaboración de labores domésticas, pasando del 75.2% al 92.4%. También tiene que ver seguramente con el hecho de que inclusive muchas personas con el confinamiento tan fuerte, además no contaron, digamos, con ningún tipo de asistencia por parte de personas que los pudieran ayudar o que pudieran contratar para que los ayudaran. En términos de preparación de alimentos, fíjense ustedes cómo el 86.9% dedicó esfuerzos en hacer y se dedicó a hacer preparación de alimentos. Y fíjense ustedes cómo cuando se les pregunta antes y durante sobre si no preparaban, si se dedicaban a 1 hora diaria a preparar alimentos o a más de 2 horas diarias de preparar alimentos, fíjense ustedes durante cómo pasó del 11 al 40.4, no preparaba 1 hora o más de 1 hora, y antes era solo 27, 48 y 24. Es decir, tenemos que el 48.4% durante el confinamiento dedicó 2 horas o más, y el 40% dedicó al menos 1 hora diaria. Estamos hablando entonces, la suma de estos dos nos está dando el 88%. Fíjense ustedes en términos, por ejemplo, de citas médicas, tratamientos de cuidado, ejercicios, meditación. Aquí esto es parte como de toda la versión holística realmente del autocuidado, que no solamente es el autocuidado para no contagiarse, sino el autocuidado de lograr tener además tratamientos, ejercicios, meditaciones o actividades espirituales. Y fíjense ustedes cómo antes había oportunidades se realizaban, digamos, oportunidades para hacer estas actividades en el 92.5%, y esto se restringió bastante. Se bajó al 61.4%, lo que de alguna forma nos indica que no solamente hubo aislamiento, no solamente hubo distanciamiento, sino que también hubo reducción importante, inclusive en algunas cosas de la mayor importancia para mantener y generar bienestar en las personas. Y eso se nota, digamos, entre otras cosas, en varios otros indicadores que nos han mencionado, por ejemplo, algunos médicos y sociólogos alrededor de qué está sucediendo con el ánimo de las personas y con la salud mental de las personas. Fíjense ustedes, cuando se les pregunta en términos de horas y en términos de dedicación, citas médicas, tratamientos de cuidado, ejercicio, meditación, actividades espirituales, digamos, no aplica, creció muchísimo, es decir, básicamente la gente bajó mucho, digamos, su dedicación a estos temas de bienestar y de bienestar individual. Menos de 1 hora, el dato es este, y fíjense que si sumamos no aplica o menos de 1 hora, tenemos un dato alto, digamos, es un dato que supera el 62 o el 63.5%. Entre 1 y 2 horas diarias antes del confinamiento era 56%, bajó al 34%, y más de 2 horas diarias era el 4% y bajó al 2.1%. Aquí hay un tema importantísimo de cómo, digamos, algunas actividades no se han podido simplemente hacer. Entonces, si cogemos y combinamos los 2 cuadros anteriores o los 3 cuadros anteriores, estamos trabajando mucho más, estamos conectados mucho más, estamos mucho más dedicados a labores del hogar, y por el contrario nos estamos dedicando mucho menos tiempo a otras labores de autocuidado y de bienestar individual. Ahora, desde el punto de vista de la vida laboral, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal por género, fíjense ustedes. Entonces, aquí tenemos jornadas laborales, y entonces, en términos de hombres y mujeres,
si le dedicaban tiempo, menos de 1 hora, entre 1 y 8 horas y más de 8 horas diarias. Fíjense ustedes cómo no le dedicaba tiempo antes, digamos, sin 17%, en este momento es solamente, estamos hablando de labores, recuerden, en el hogar, 10.7%. Si estamos hablando entre 1 y 8 horas, los hombres, perdón, y este dato no es antes y después, este dato es hombre y mujer, 26.2% de los hombres le dedican entre 1 y 8 horas diarias a las labores del hogar y en cambio las mujeres 26.3%. Y evidentemente más de 8 horas diarias las mujeres le dedican, el 61% le dedica más de 8 horas diarias, los hombres solo el 53.2%. Por favor, vamos acumulando la información que vamos teniendo de la encuesta. Entonces, fíjense ustedes lo que hablábamos del cuidado, hablábamos del trabajo y las horas diarias de trabajo, hablábamos de las dedicaciones a labores del hogar, le hablábamos del tema de dedicación a preparación de alimentos y vean cómo se ha crecido significativamente, digamos, las responsabilidades. Casi que todo esto no suma nunca 24 horas, o por lo menos nos suma 18 horas, que es lo que deberíamos estar máximo despiertos, o 16 horas, y fíjense ustedes que al final lo que tenemos es una recarga hombres 45%, entre 3 y 8 horas 3.9%, mujeres 34%, hombres, entre 1 y 3 horas 5.6% mujeres, 6.2% hombres. Bueno, veamos en términos de hombre y mujer nuevamente, labores domésticas. Sin duda hay una diferencia, quizá la diferencia es menos grande, digamos, en este momento, pero pues significa por lo menos el 5% en términos de la población analizada, como el 94% de las mujeres realiza labores domésticas y el 89.92% de los hombres. Y fíjense, aquí aparece, digamos, la combinación de los dos temas. Aparece la combinación de hombre-mujer antes del aislamiento, hombre-mujer durante el aislamiento. Entonces, aquí lo que tenemos es sin duda, digamos, labores domésticas, aparece en hombre en rojo. Básicamente se concentra la gran población, digamos, de hombres en 1 hora de labores domésticas al día. Mujeres baja 50, es más bajo porque seguramente están en este grupo de acá. Es decir, el 18.9% se dedica 2 horas diarias o 3 o más horas diarias a la labores domésticas antes del aislamiento. Bueno, esta tendencia, a pesar de estar todos en casa, porque pues en general, digamos, pudimos estar todos en casa, fíjense ustedes cómo se mantiene en el sentido de que los hombres están bastante o estamos bastante concentrados en el segmento de 1 hora diaria y las mujeres tienen una concentración mucho mayor en 2 horas diarias más 3 horas diarias, digamos, y aquí lo pueden ver ustedes, más el 47%. Definitivamente que hay una carga, digamos, adicional en términos de género muy fuerte. Ahora, hablemos de los ingresos de las personas y los ingresos, de los ingresos en general de los hogares, pero fíjense ustedes, el 63% nos dice que sus ingresos y sus gastos se han mantenido iguales. Ahora, y estamos hablando aquí en este dato, perdón, ingresos y gastos, entendidos estos dos gráficos, este de acá. Bruce, ¿te fue el audio nuevamente? Factual o el otro lado de la ecuación nos muestra cómo el 46% de los gastos pueden haber aumentado y entonces uno tendría que comparar contra el 5%. ¿Se le aumentaron los ingresos, se le aumentaron los gastos? No, no hay una correlación directa. Hubo grupos en los cuales se le aumentaron significativamente los gastos y los ingresos probablemente o se mantuvieron o se disminuyeron. El 33% dice que han mantenido iguales, al que es muy similar, digamos, a este 32%, perdón, del dato de ingresos, y el 21% dice que sus ingresos han disminuido. Ahora, en términos de las fuentes de ingresos, se les pregunta si han tenido nuevas fuentes de ingresos en el hogar y el 83% dice que no, el 17% dice que sí, y de ese 17% tratemos de identificar en qué se han venido dando. Lo más grande, venta de productos o alimentos para redes sociales o domicilio, 71,
venta de servicios por redes sociales a domicilio, 8%, emprendimiento social, 6%, inversiones, 5%, y luego viene venta por catálogo, ahorro, mensajeros o productos agropecuarios para la venta. Entonces, sin duda, digamos, como conclusiones finales, lo que tenemos de esta encuesta es que la nueva normalidad nos ha llevado a desarrollar, digamos, sin duda alguna, mayores trabajos en casa. Bueno, nos tocó, afortunadamente, si nos tocaba estar encerrados, afortunadamente una buena parte de las personas pudimos trabajar en casa, donde sin duda los medios digitales se convirtieron en un factor primordial, fundamental para lograr hacer la labor bien hecha, en donde el mayor reto es el de la mejora en la calidad del Internet, en la confiabilidad de las conexiones. El tercer punto es que la confluencia de actividades del hogar, más los trabajos que se vienen realizando, implica que ojalá se logre, digamos, y que hay un reto muy importante, un desafío muy importante para lograr establecer límites que le permitan además hacer otras cosas que son naturales y que son normales en términos de aspiraciones y de necesidades desde el punto de vista de las personas. En cuarto lugar, la reducción de los ingresos que se ha producido, y hablábamos por allá de un dato importante de cerca de 1/3, la reducción de los ingresos ha impulsado el desarrollo de nuevas actividades económicas. La nueva realidad implica diseñar nuevas estrategias en términos de visibilización constante de las necesidades del talento humano y de su desarrollo personal individual. Hay que tener un inmenso cuidado en establecer esas barreras entre las horas de trabajo, la dedicación a las horas de trabajo, y ojalá también lográramos que no solamente se produjera un resultado pronto, digamos, de equilibrio en términos de género en el tema del trabajo, sino también en el tema del hogar. Y por último, decir que es importante que el Estado y los empleadores y trabajadores articulemos esfuerzos para poder impulsar políticas y programas que respondan a esta nueva normalidad. Nos estamos planteando un esquema completamente nuevo, un campo como un escenario completamente nuevo, al cual tenemos que acostumbrarnos, pero no solamente tenemos que acostumbrarnos, sino en el cual tenemos que ser suficientemente cuidadosos en términos de lograr que no se produzcan abusos innecesarios, lograr que no se produzcan en un momento dado recargas innecesarias, que el tema, y lo quiero mencionar muchas veces, el tema de la salud mental, el tema de la salud espiritual, tiene que ser cada vez ahí están apareciendo varias preguntas y ahora vamos a ver cómo Ana las maneja, pero que tenemos que ser cada vez más cuidadosos y cada vez más conscientes de que a pesar de de estar tan abrumados con el tema del trabajo que nos llegó al hogar y con el tema de las labores del hogar que además tenemos que desarrollar, pues todas las personas tienen necesidades espirituales, todas las personas tienen necesidades individuales y necesidades de salud mental que tenemos que atender. Nuevamente, este trabajo es un trabajo por ahora, un trabajo que es estadístico, en el sentido de que lo que hicimos fue levantar la información. Va a valer mucho la pena que hagamos la discusión alrededor de cuáles son posibles, eventuales, digamos, estrategias para poder atender cada uno de estos frentes, o al menos de esas 6 frentes que han sido resaltados allí. No era la intención inicial del trabajo, la intención inicial del trabajo es la de brindar los elementos de juicio para que podamos tomar las decisiones y podamos actuar como sociedad, como individuos, como compañías o como responsables de compañías, para que efectivamente logremos tener el mayor bienestar de las personas. Con esto, digamos, terminaría la presentación de la encuesta, Ana, y pues si quieres sigamos con el programa y vamos viendo ahora cómo resolvemos preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Bruce, por tus comentarios y por toda la presentación. Efectivamente, hay varias personas que están preguntando. Algunas de las preguntas que hacen precisamente las vamos a responder en el panel. Solo te quisiera preguntar si quieres referirte, porque pues tú lo has mencionado en varios espacios, a esa brecha de equidad de género que hay entre hombres y mujeres en el sector laboral, ese mayor desempleo de las mujeres. No sé si quieras hacer alguna referencia a eso porque lo están nombrando antes de que pasemos al panel. Sí, vale la pena, y aprovechar que estamos hablando de ello, porque permanentemente lo estamos diciendo. Tenemos en este momento, hemos tenido por años, bueno, lo sabemos, es uno de los retos de la humanidad, pero hemos tenido una brecha importante de género en varios sentidos. La hemos tenido
en términos de las capacidades de acceder a cargos, la hemos tenido en términos de remuneración, la hemos tenido en capacidad de acceder inclusive a algunos cargos directivos del más alto nivel, por ejemplo, en términos de juntas directivas o en términos de presidentas de organizaciones. También abajo, digamos, en los trabajos más operativos tenemos unas diferencias que afortunadamente se han venido de alguna forma presentando al menos algunas propuestas y soluciones que eventualmente terminen permitiendo por la vía de la automatización hacer que las cosas no dependan, por ejemplo, de la fuerza bruta y de cosas de esta naturaleza que de alguna forma son en parte, digamos, parte de las excusas que se han utilizado históricamente para generar esta diferenciación entre hombres y mujeres. Pero hay que decirlo que eso es de la gente que trabaja. Luego una brecha gigantesca que aparece es la de la gente que no trabaja, que es un poco lo que Ana está mencionando ahorita. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, por muchos años nos hemos encontrado, digamos, con que, por ejemplo, el desempleo femenino es significativamente mayor al desempleo masculino. El dato, por ejemplo, de enero y febrero, cuando estábamos hablando de 10.8 en términos de los datos nacionales de empleo y de desempleo, perdón, estaban compuestos por dos datos que a uno le dan mucha tristeza, porque estaban compuestos por un desempleo masculino, digamos, que era de cerca de los 7.8% o algo de esa naturaleza, y uno femenino que estaba en cerca de, se movía, ¿no? Porque se movía entre el 15, 16 y hasta 17%, pero se movía en eso. Y luego cuando entrábamos un poquito más en la información, nos encontrábamos con que si además nos encontrábamos con que el desempleo juvenil era del 17%, y nos encontrábamos con que el desempleo juvenil femenino llegaba a cifras de cerca del 21 o 22%. Entonces, las mujeres más jóvenes eran sin duda alguna la población a la cual le costaba o le ha costado más trabajo conseguir ingresos y conseguir trabajo. Y comparemos entonces las dos poblaciones, la de, por ejemplo, hombres en términos generales con un dato de cerca del 7.8% y mujeres entonces jóvenes con un dato de cerca del 21 o 22%. Bueno, durante la pandemia esto solo se ha exacerbado. Efectivamente, digamos, nos encontramos con que los datos que hoy en día están en cerca del 20% en términos, el último dato que nos dio el DANE, pues que era de 20.4, si no estoy mal, 20.4, 20.8, 20.4% de desempleo total estaba compuesto por un desempleo, digamos, femenino de cerca del 26%. Y si lo miramos en términos de mujeres jóvenes, entonces seguramente estamos hablando de un par de puntos más. Ahí tenemos sin duda una muestra de que efectivamente ese dato no fue una casualidad, ese dato no era simplemente una desviación estadística, sino es un dato que estructuralmente se ha mantenido. Y aún cuando hay crisis, entonces se exacerba y se incrementa aún un poco más. Entonces yo diría que esto lo único que nos tiene que servir es como una alerta importante, como una alerta, digamos, preocupante, porque si ustedes se ponen a pensar y además, digamos, se hacen la composición del lugar y terminan diciendo, es que además algunas de estas mujeres son además madre, cabeza de familia, de quienes depende la totalidad del sustento de ellas y probablemente de uno, dos, tres hijos. Entonces nos estamos encontrando con que esa termina siendo una causa muy directa, digamos, eventualmente de variables como pobreza, como inequidad, como pobreza extrema, como, en fin. Entonces ahí tenemos, y eso hay que ponerle una gran atención y nos tenemos que preguntar qué es lo que en nuestra sociedad, aún en un siglo XXI que pretende ser un siglo civilizado, a pesar de todo lo que hemos visto todos estos días, pretende ser un siglo civilizado, nos conduce a que efectivamente tengamos en este momento unos indicadores de esta naturaleza. Sí, sin duda sí, Ana, eso, y gracias por recordármelo, porque es uno de esos temas que permanentemente yo estoy tratando de hacer visible y tratando de llamarle la atención o de llamarnos la atención, porque al final esto no es de que ellos culpables y nosotros inocentes, no, aquí todos tenemos que ser parte de las soluciones. Muchas gracias, Bruce. Las otras preguntas pues van ya muy enfocadas a la propuesta de panel que sigue, entonces los invitaría a pasar a nuestra siguiente sección. Hemos invitado en esta sección a 4 empresas de diferentes sectores económicos con los cuales Paola Buendía, nuestra vicepresidenta ejecutiva, va a liderar un diálogo para precisamente responder lo que ustedes están planteando y el objetivo que ha tenido la ANDI y el Ministerio de Trabajo con el grupo de equidad de género, de qué hacer, cuáles son las acciones que en adelante como sector productivo y sector público debemos implementar. Con esto entonces le doy la palabra a Paola Buendía para el inicio del panel. Paola, adelante. Gracias, Ana. Muchas gracias, Bruce, por la presentación y al ministro
Ángel Custodio también por sus palabras de bienvenida. Sin duda este ha sido un trabajo muy importante con el Ministerio de Trabajo desde que tenemos pues esta alianza en 2018 y nos agrada poderles presentar a ustedes estos resultados. Sé que muchos de ustedes en el chat están preguntando, los van a tener disponibles y ahorita Ana pues les cuenta cuándo los tendremos. Entonces en el panel de hoy nos acompaña María del Rosario Gómez. María del Rosario es socia de la firma Duarte García Abogados. Nos acompaña Ana Milena Londoño, que es la gerente de gestión humana de Belleza Express. Nos acompaña Rafael Carbonell, que es el gerente de personas y organizaciones de Enel. Y nos acompaña Damaris Giraldo, gerente de recursos humanos del grupo Nutresa. Vamos inicialmente con una pregunta a cada uno de ellos y después miramos a ver si varias de las preguntas quedan resueltas y si no podemos abrir a un panel o extender, digamos, este panel a otras que vayan saliendo durante la reunión. A María del Rosario. Desafortunadamente hemos evidenciado que las consecuencias del COVID han tenido un mayor impacto negativo en las mujeres, llevando al retroceso en múltiples avances en esta materia o aumentando la vulnerabilidad de las mujeres. Sectores como son el sector turístico, el sector hotelero y restaurantes que aún no se han reactivado plenamente y por lo tanto han realizado recortes de personal donde muchas mujeres, digamos, tenían sus empleos. Por otra parte, las labores de cuidado son ejercidas en gran medida por las mujeres, enfermeras y cuidados hospitalarios, siendo así mayor su exposición y riesgo de contagio. Además, se evidenció un crecimiento de violencia de pareja contra las mujeres que obligó a autoridades a reforzar canales para la atención de estas situaciones. Finalmente, y como se ha mencionado, el DAN en su informe de julio demuestra que la tasa de desempleo total del país es del 20,2%, mientras que para las mujeres el porcentaje se eleva al 26,2%. Reconociendo este impacto diferenciado y el riesgo que existe frente a los procesos de equidad de género, ¿qué estrategia deberían impulsar desde el sector empresarial para que la situación actual no profundice estas brechas de género? Adelante, María del Rosario. Ahora, muchas gracias a Ana María Bruce, gracias por la invitación a participar de este panel. Me pareció maravillosos los resultados de la encuesta, creo que coinciden con todos los estudios internacionales que hemos tenido la oportunidad de analizar en la firma. Al ministro y a mis compañeros de panel, pues bienvenidos. En efecto, todos los estudios muestran que a raíz del aislamiento derivado de la pandemia, pues como tú dices, Paola, se ha incrementado la violencia intrafamiliar, las cargas son desproporcionadas. Yo tomé nota de algunas cosas que dijo Bruce como resultado de la encuesta y me llama la atención que el 57, casi el 58% dice que tiene un trabajo de más de 8 horas diarias y más del 92% dice que se dedica más de 8 horas diarias a las labores domésticas, era parte de los resultados de la encuesta. Eso pues es una carga muy, muy grande que los estudios muestran está concentrada, y así pues pudimos verlo en la encuesta, en las mujeres. Yo creo que las empresas lo primero que deberían hacer, Paola, es hacer una caracterización de sus empleados, tener claro dónde, así como estamos haciendo esta encuesta y tenemos claro cómo impacta a hombres, mujeres, cada uno de estos factores, las empresas deben hacer una caracterización de sus empleados para tener claro cómo los impacta, cómo es su composición familiar, con quién viven, qué cargas de trabajo adicional al trabajo ordinario tienen, derivadas del cuidado de hijos menores o de adultos mayores con los que viven. Derivada de esa caracterización, pues las empresas tienen la posibilidad de desarrollar múltiples estrategias. Se tiene la posibilidad de hacer detención temprana de casos de violencia intrafamiliar. Las empresas nos hemos dedicado todas a mirar, por ejemplo, cómo están nuestros trabajadores en términos de luz, sillas de trabajo,
capacidades ergonómicas que pues, nos exigen a todos nuestros departamentos de recursos humanos, pero a la par con eso yo creo que también tendríamos que estudiar cómo están nuestros empleados desde el punto de vista psicosocial. Bruce creo que lo dijo varias veces y de manera distinta. Derivados de la encuesta uno puede detectar que las personas están muy afectadas porque no están dedicando tiempo en esas cargas de horarios ni a sí mismos, ni al autocuidado, ni incluso durante mucho tiempo ni siquiera podían hacer ejercicio. Aún los gimnasios, por ejemplo, están cerrados. Eso nos obliga a hacer apoyos psicológicos. No es solamente cuadrar que la luz funcione y la silla sea ergonómicamente apta para atender las labores de un trabajo en casa, sino que psicológicamente esa persona esté bien y trabajando de manera, pues digamos, adecuada. Otra cosa que creo que para las empresas es relativamente fácil de apoyar en estos momentos es equiparar esas horas y cargas de trabajo. Si vemos el horario del que estamos hablando, pues hay que ser conscientes que estar trabajando en la casa o estar trabajando remoto no significa abusar de las horas de trabajo. Hay que hacer conciencia de que las horas de trabajo tienen que ser racionales y que nuestros empleados tienen que tener horarios flexibles que permitan de alguna manera manejar su vida personal, familiar, tener recreación, esparcimiento, hacer ejercicio y poderse dedicar a los hijos, incluso horarios flexibles en aquellos casos que, producto de la caracterización que hablo, determinen que la persona necesita ciertas horas para dedicar a las tareas de sus hijos o al cuidado de un adulto mayor y ser flexibles en los horarios. Veo que, digamos, la encuesta habla un poquito de la brecha en materia de ingresos y ahí, pues, esta tiene que ser una constante permanente en nuestras empresas, buscando equiparar los ingresos sin atención al género, sino en atención a las cargas de trabajo. Y en esa misma medida, en estas épocas, remunerar más por el resultado que por las horas dedicadas al trabajo. Yo creo que, digamos, nosotros antes hablábamos en los comités de equidad de género, del trabajo en casa, buscar un trabajo en casa, pues la pandemia nos mandó a trabajar a todos a la casa, pero nos puso en evidencia que tenemos que hacer esto bien hecho y lo tenemos que hacer de manera racional. Esta pandemia, además, yo creo, voy a citar a alguien que me lo dijo, nos hace evidente la cultura corporativa en las empresas y nos llama a hacernos un autoanálisis, a mirar si esa cultura, si es una cultura que propende por la equidad de género o es una cultura que no lo está haciendo, que no está haciendo nada por buscar generar mejores condiciones de trabajo. Paola, creo que ahí hay unas herramientas que son fáciles de implementar, creo que son fáciles de entender, no nos generan grandes costos y creo que la encuesta es muy interesante y genera muchos análisis desde distintos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Rosario. Ahora le voy a pedir a Ana Milena Londoño de Belleza Express que nos ayude con esta respuesta y cómo lo están viendo ustedes. Los resultados de la encuesta demostraron importantes retos para el talento humano de la compañía en la armonización de los diferentes roles que confluyen al ser las casas los lugares en los cuales se desarrollan múltiples actividades. En ese marco, observamos que medidas que tradicionalmente habían sido favorables para impulsar la equidad de género en las compañías, como los horarios flexibles, resultan ser herramientas idóneas en esta época. Un poco ya María del Rosario lo mencionó. En este sentido y frente a estos retos, ¿qué medidas o acciones han tomado desde su compañía para que el personal que labora en la empresa pueda conciliar las diferentes actividades a su cargo? Adelante, Ana Milena. Gracias. Primero que todo, pues agradecerles que nos den la oportunidad de participar.
Llevamos muchos años trabajando en el tema de equidad de género, creemos en la equidad de género. Somos una compañía que ha venido trabajando fuertemente en el tema de equidad de género porque somos más del 70% somos mujeres y el 30% hombres. Entonces nuestro reto ha sido más cómo vamos también invitando a los hombres a participar en algunos cargos que han sido tradicionales en la compañía ocupados por mujeres, pero el hecho de que seamos la mayoría mujeres también marca un grado de responsabilidad muy grande con los programas de bienestar y la manera como enfocamos el trabajo con los colaboradores y colaboradoras, porque muchas de nuestras mujeres son también mujeres cabeza de hogar. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, lo primero que nosotros hicimos, como comentaba María del Rosario o recomendaba, fue hacer una caracterización, entender dónde teníamos ubicada la población y nos salieron 3 tipos de población. La población presencial, que está en la planta o que está en punto de venta. La población semipresencial, que a veces están o en la planta o en el punto de venta y a veces en sus casas. Y la población que está 100% en sus casas. Entonces, desde esa perspectiva, hicimos la caracterización y logramos entender cómo estaban viviendo las personas, quiénes estaban en los hogares, cuáles han sido sus principales preocupaciones en esta situación de pandemia, cómo están sus temas de trabajo en el grupo familiar, de alimentación, de salud, de educación, o sea, enfocándonos a necesidades primarias. Y de allí salieron cosas muy interesantes donde también les preguntamos, mire, ustedes cómo están recibiendo lo que la compañía está trabajando en este momento con ustedes y con sus familias, e igualmente, ustedes qué esperarían de la gestión de la compañía en términos de bienestar. Entonces, con todo ese paquete, armamos unos programas bien interesantes, unos programas donde en primera instancia nos reunimos con los líderes, con grupos de líderes y lideresas, para entender ellos cómo estaban generando cercanía con sus equipos, porque con este tema del trabajo en casa, empiezan los líderes y lideresas a decir, bueno, ¿y yo cómo hago para estar más cercano a mi equipo? Y los equipos también piden más cercanía de los líderes y lideresas hacia ellos. Entonces, venga, construyamos juntos cómo se va a generar esa cercanía. Entonces, hemos hecho unos programas muy interesantes donde los líderes y lideresas se conectan en determinados horarios con sus equipos, no necesariamente hablar de temas laborales porque todo el día hay reuniones, sino venga, hablemos de otras cosas, hacen karaoke, les llegan pizzas sorpresa a su casa y comparten la pizza, o se invita a un chef y les enseña a hacer pizza y les hacemos llegar los ingredientes a su casa. Aquí le toca a uno manejar mucho la creatividad y las personas nos ayudan con esto, pero lo primero ha sido cómo la gente que está en sus casas nos sigue sintiendo cercanas, nos siguen sintiendo como compañía cerca a ellos. Y lo mismo sus líderes. Las personas que están yendo directamente a la planta o al punto de venta también manejan muchos temores, sobre todo con relación a su salud. Entonces ha habido mucho refuerzo de los temas de autocuidado. Hemos hecho firmar a nivel nacional una política de compromiso con el autocuidado y con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque tenemos todos los protocolos, pero la gran preocupación ha sido cómo las personas lo asumen, cómo la gente de su familia se cuida. Ese es nuestro gran reto y en eso hemos trabajado muchísimo. Hemos implementado los programas de bienestar que teníamos en vivo y en directo, lo hemos hecho virtualmente y tenemos una estrategia de comunicación continua de estarle contando a las personas
qué está pasando semanalmente. La gerencia general da un informe de cómo estamos avanzando. Entonces yo creo que todas estas estrategias reunidas nos han hecho posible el manejo y el balance de vida que se necesita en estos casos. Y para cerrar, nosotros tenemos un PAE, un programa de atención al empleado, que atiende todo lo que es riesgo psicosocial. Entonces se ha hecho una labor muy interesante de atención psicológica a la familia y al colaborador para el manejo de este cambio, porque esto es un cambio de vida. Y cómo yo entro a asumir este cambio. Entonces, muy resumidamente es contarles un poco sobre estas prácticas. Muchas gracias, Ana Milena. Muy interesantes los programas que han venido implementando y seguramente ahora saldrán algunas preguntas para profundizar en alguno de ellos. Ahora le vamos a dar la palabra a Rafael Carbonell de Enel. Rafael, el personal de las empresas es su principal eje de desarrollo y crecimiento. En este sentido, observamos cómo la encuesta revela dos consecuencias importantes generadas especialmente del aislamiento estricto y del distanciamiento social. Por un lado, la disminución de la realización de actividades de cuidado personal y de socialización, que se han mencionado, incluso algunas de estas de manera virtual. Teniendo en cuenta que estas actividades son fundamentales para el bienestar de las personas, ¿qué estrategias o programas han implementado desde sus compañías para brindar soporte y apoyo al personal en el desarrollo de actividades que permitan un mejor balance en sus labores y el cuidado de su salud física y mental? Adelante, Rafael. Bueno, gracias. Buenas tardes, Paola, Ana María, Bruce, al ministro y los colegas del panel. Bueno, principalmente, pues, nosotros, lo primero que quiero decir es que tenemos también un comité de género, pero lo hemos llamado un comité de diversidad, que es un poco más amplio y donde también nos preocupamos fundamentalmente por todos estos temas y sobre todo por nuestra actividad. De otra parte, como somos una empresa de servicios públicos y en toda esta pandemia, hay que decirlo, el 25% de todos nuestros trabajadores directos están en terreno, están en plantas, pero el 75%, que es un número muy importante, se han quedado en casa y han venido trabajando en casa. Entonces, pues eso implicó pues un cambio fundamental, un reto de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a abordar para que este proceso saliera de la mejor manera posible. Hicimos dos cosas principales. La primera, lo que han hecho ustedes con la encuesta, con toda esta información, hicimos 3 encuestas, diferentes tipos de encuestas, para saber cómo estaban los trabajadores. Y una segunda, con base en esa información, tomamos una serie de acciones específicas. En esas encuestas preguntamos sobre el tema ergonómico, en otras también sobre el tema emocional, cómo estaban los trabajadores. Y un tema muy importante que tiene que contribuir al bienestar de los trabajadores, sobre todo a desarrollar su trabajo en casa, al tema de la conectividad. Bien, ¿qué preguntamos? O sea, ¿qué preguntamos? Lo que se preguntó también en parte en la encuesta, pero, por ejemplo, ¿con cuántas personas convives en casa? Y si en casa estás cuidando a una persona con alguna dificultad, si sea menor o mayor, ¿consideras que puedes balancear, por ejemplo, el tiempo de trabajo en casa con la vida familiar? Si en este nuevo reto, ¿cómo estaban abordando el tema? Les preguntamos si querían, por ejemplo, recibir un apoyo profesional para las dificultades que estaban teniendo, cómo veían, por ejemplo, el tema de la jornada, cómo les estaba funcionando. En fin, fueron todos estos temas. Y en el tema, por ejemplo, de conectividad, que nos pareció importante, porque es un factor de estrés si no se maneja adecuadamente. Ramón, estoy en este momento en el panel, todo va muy bien, están conectadas más de... Ana Milena, ¿tienes abierto tu micrófono? Ya. Listo, no me la... Bueno, y en el tema, por ejemplo, de conectividad, les preguntamos a los trabajadores, bueno, ¿cuál es su nivel de conectividad? ¿Cuántas personas estaban también en casas conectadas? ¿Cuántos equipos? Con el fin de, digamos, establecer cuál eran, las condiciones mínimas que se requerían para poder trabajar adecuadamente en casa. Y con base en eso, también establecimos todo un programa que hoy ya es una realidad y que con base en ello los trabajadores están accediendo a una mejora
sustancial en el tema de conectividad, con un apoyo, con un auxilio, con un apoyo, pero por parte de la empresa, y que se ha sentido, digamos, bien aceptado. Bien, con toda esta información, entonces empezamos a tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? Nosotros tenemos de tiempo atrás una serie de beneficios establecidos, también con todo el criterio también de equidad de género, con todo el tema de nuestra población y con nuestra diversa población que tenemos, y empezamos a mirar cuáles no tenían en este momento, y por tanto había que suspenderlo, no tenían ningún propósito, o sea, no podríamos implementarlo por la pandemia, cuál deberíamos modificarlos y cuál deberíamos implementarlo nuevo. Y menciono solamente algunos, por ejemplo, horarios flexibles adicionales. Para el personal que estaba en terreno, que tenía que ir a plantas o tenía que trabajar a oficinas, y con base en la movilidad, establecimos consideraciones que tenían que ver con modificar ese horario para que fuera factible. También incluso a las personas en casa. Pasamos de 4 horarios flexibles a 6, a 2 más. Facilitamos a los que tenían que transportarse bicicletas eléctricas para el transporte eléctrico, con el fin de que no, digamos, hicieran parte del transporte urbano, que se sabe que es el tema más riesgoso. Por ejemplo, en el tema de las actividades de familia, vacaciones recreativas que ahora se dieron a mitad de año, no las suspendimos. No, lo que hicimos fue vacaciones recreativas virtuales, y eso permitió que fuera bien recibido en vista de, digamos, qué hacer con los niños, con los hijos, si están en vacaciones y no hay nada que ponerlos a hacer y los padres están trabajando. Entonces pudimos hacer ese cambio perfectamente y fue una buena experiencia en eso. Asesoría psicológica, que ya lo había mencionado, lo tienen las otras empresas, se incrementó el apoyo y fue muy importante tenerlos, y el número de horas de atención también lo multiplicamos en este caso. En temas de, por ejemplo, de conectividad, o en el tema de estar conectados con los trabajadores, cada 20 días el country manager se reúne con todos los trabajadores de la empresa y hacemos una reunión de más o menos 2 horas y media, donde se responden todo tipo de preguntas, se mira y se presenta cuál es nuestra realidad desde el punto de vista también del COVID, cómo vamos, cuál es el número de afectados, cómo ha venido solucionándose todos los temas, y de otro tipo de estrategias. O sea, hay una comunicación permanente que es importante. Y a nivel también de las áreas, de las gerencias, hacen permanentemente con los trabajadores webinar, reuniones virtuales para sentirse conectados en este caso. En fin, y por último, para mencionar solamente un tema más, por ejemplo, establecimos también una póliza en caso de que el trabajador fuera afectado por el COVID, y una póliza de hospitalización con unos recursos importantes en caso que lo llegara a necesitar, para que se sintiera, digamos, atendido. En fin, toda una serie de medidas de todo orden, que pues, no es el tiempo para comentarlo, pero que fueron y han sido importantes, y de percepción de que por lo menos los trabajadores perciben que la empresa se preocupa por ellos, por su bienestar, por su familia, y que estamos, digamos, muy atentos a resolver esas inquietudes que se nos han presentado en esta nueva forma de trabajar. Muchas gracias, Rafael. Ahora le vamos a dar la palabra a Damaris Giraldo de Nutresa. Damaris, teniendo en cuenta las recomendaciones que han sido propuestas, es importante reconocer los diferentes retos que en la actualidad se presentan en el país, productos de las nuevas dinámicas por el COVID-19, que han implicado cambios significativos en las dinámicas de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores de la empresa. ¿Qué herramientas, especialmente desde el área de talento humano, consideran que pueden fortalecer o complementar para tener una mejor información que permita conocer las situaciones cambiantes de la vida laboral, familiar y personal de los empleados? Adelante, Damaris. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Resaltar y agradecer a la ANDI por el excelente papel que han jugado en esta pandemia de cara a las empresas. Creo que han estado muy cerca, batallando en todos los frentes. Entonces quiero reconocerlo porque he estado muy de cerca de todo lo que han hecho. Igual que se interesen por este tema, para nosotros en Grupo Nutresa, pues indudablemente en el momento en el que apareció la pandemia, durante y ahora pues ya posterior, ha sido un desafío poder identificar cómo estar de cara a las personas muy cerca. Hemos inventado muchos mecanismos, nos hemos ingeniado muchos mecanismos, pero quería contarles que más que abordar la pandemia con un enfoque de género,
lo hemos abordado con un enfoque de humanidad. Por fortuna el sector de alimentos pues va muy bien, no hemos sido tan golpeados por las consecuencias del desempleo. Sin embargo, genera ansiedad y preocupación en algunas de las compañías y también, por supuesto, en los colaboradores y mucho más en las familias que han resultado siendo muy afectadas porque están vinculadas a otras empresas que no han resultado pues también libradas de esta situación. Desde un principio abordamos la situación con mucha humanidad y sobre todo con la tranquilidad de que íbamos a preservar el empleo. Esto ya le baja un poco de estrés a la situación. Sin embargo, teníamos claro que teníamos que estar muy cerca de nuestra gente. Y fue ahí cuando empezamos a ser muy creativos. Nosotros siempre hemos estado muy cerca de nuestra gente. Somos una organización muy preocupada por las personas. Sin embargo, el desafío era cómo estar cerca a nivel virtual cuando tenemos tantos paradigmas para comunicarnos y para poder conectar a las personas de manera virtual. Entonces, en los primeros días, como me imagino que le ha pasado a todos, muy confusos, lo que quisimos saber era qué preocupaciones tenía nuestra gente. Entonces hicimos una encuesta sencilla de pulso para indagar sentimientos, si estaba triste, preocupado, ansioso, enfermo, angustiado, y fue como muy de pulso, no de datos específicos ni de una información muy amplia a nivel cualitativo. Cuando identificamos el estado de pensamiento a través de una encuesta virtual pues de pulso, logramos entender que en general estaba tranquila la gente por esa promesa de estabilidad que les habíamos hecho. Sin embargo, ya llegaba el tema de sondear los estados de salud de la gente, que para nosotros también empezó a ser muy importante. Hicimos una encuesta de calidad de vida y de estados de salud, en donde no solo era importante identificar si la gente había hecho parte de un cerco de contagio o si sentía síntomas, sino que también empezamos a identificar esos riesgos en la casa que planteaba a las personas pues estar ahí, riesgos psicosociales, y nos interesó mucho identificar más que cuántos eran hombres o mujeres, porque como les digo, aquí el enfoque de género no ha sido tan potente, sino muy, muy equitativo y muy importándonos todo el mundo cómo está. Empezamos a identificar la gente vulnerable, no solamente por su estado de salud, sino porque tuviera que cuidar a personas mayores, a niños, que nos parece una condición muy difícil de manejar, ha sido una de las situaciones más complejas, los cuidadores, quienes cuidan niños, ancianos, enfermos, quienes viven en hacinamiento, personas que realmente están en unas condiciones en donde a gritos reclaman poder regresar al trabajo. Al haber identificado pues esas condiciones, empezamos a definir una serie de estrategias. Para nosotros la más potente ha sido acompañar a los líderes para que estén muy cerca de las personas. Y como lo decía ahorita María del Rosario, más que pensar en que estemos logrando los resultados, en contar cómo va la organización, que nuestros líderes puedan tener conversaciones mucho más amigables con la gente para poder identificar realmente cómo están. Entonces nuestros grupos primarios han sido muy importantes, a los líderes les hemos reforzado mucho en la importancia de conectarse con la gente, les damos contenidos para las agendas de grupos primarios, contenidos en donde hay temas blandos, no necesariamente duros del trabajo, y hemos generado toda una estrategia que hemos llamado Más cerca de ti en algunas de las organizaciones. Yo voy a hablar mucho del Grupo Nutresa, pero también de la organización en la que estoy, que es Servicios Nutresa, el Centro de Servicios Compartidos, en donde hemos venido pues como tomando la iniciativa de algunas actividades. Los líderes juegan un papel muy importante acá, más de lo que pueda hacer talento humano, pero también hay que darles muchas herramientas. Aparte de esto, hemos hecho pues también muchos encuentros, dándole a la gente, que la gente nos sienta muy, muy cerca y también escucharlos muchos. Entonces, mucha conversación, hacemos happy hours, tuvimos la oportunidad también de reconfigurar la forma como hacemos calidad de vida y bienestar, nos asociamos
a Feedpal, que no le estoy haciendo propaganda, pero nos ha parecido muy interesante contar con una plataforma que permita acceso a 80.000 propuestas de actividades para la gente y la familia, plataforma que nos dio la posibilidad de hacer mucho más democrática la participación en estas actividades y que la gente empezara a valorar también lo que es disfrutar del bienestar a nivel virtual, y hemos tenido una buena penetración y un buen aprecio por esta posibilidad. Adicionalmente creamos un site donde la gente permanentemente tiene tips, formaciones, lanzamos un programa de mindfulness. Nosotros por tradición pues hemos trabajado mucho en algunas alternativas de la nueva generación, entonces le proporcionamos a la gente muchas posibilidades para que hagan yoga, mindfulness y todas estas actividades que lo saquen de un presente que debe ser muy difícil de gestionar para muchos, y hemos visto que la gente ha generado muchos hábitos. Nos hemos concentrado en darle elementos a la gente para que vea esta realidad de manera positiva y en vez de generar hábitos poco saludables, al contrario, regresen luego al trabajo, si regresamos transformados, mejorados, y nos hemos llevado sorpresas muy lindas. Acabamos de hacer un evento muy lindo de reconocimientos de transformación y vemos que gran parte de la gente motivada por todas estas estrategias que les hemos dado han bajado de peso, han cambiado hábitos de alimentación, han adquirido un conocimiento, están viendo el mundo y la forma de vivir de una manera distinta, y yo creo que estas van a ser las ganancias que vamos a tener post-COVID. Ahora el reto, y lo hablaba con mi equipo, es cómo vamos a preparar ese regreso, que no es solamente preparar los protocolos de regreso en la infraestructura y los de cuidado física, sino aquellos que también poder dimensionar esos sentimientos que se le van a generar a las personas por la pérdida que pueda tener también regresar a casa. Ese creo que es el principal reto en este momento. Entonces estamos empezando ya como a monitorear y a escuchar a la gente cómo se imagina ese regreso, pero también el gran desafío en este momento, que ya no es de cómo vamos a identificar los síntomas, cómo está la conexión en internet, cómo está la ergonomía, porque igual mandamos las sillas a la casa, organizamos pues como unas condiciones básicas, reconfiguramos algunos beneficios, y también vimos una oportunidad para formalizar a teletrabajadores que estaban en proceso de medición como potencial teletrabajador. Aparte de eso, creo que el desafío más importante, y ya nos estamos preparando, es identificar esas condiciones que hacen que hoy estar en casa sean un factor de riesgo, no solamente psicosocial, porque es muy fácil decir que no regresamos hasta el próximo año, o que la gente tiene que estar encerrada cuidándose y estar en su casa, pero ya cuando empezamos a identificar que lo estamos haciendo, qué riesgos tiene la gente en este momento, que creo que es lo más importante, pues ahí es donde está el desafío también de marginar a las personas de esos riesgos, que tienen que ver también en parte con lo que mencionaba María del Rosario, que es violencia, desempleo de familiares, hacinamiento, agotamiento por cuidar pequeños o adultos mayores o enfermos, y todas esas situaciones que hacen que muchas personas, porque ya se nos está presentando, empiecen a levantar la mano y a presionar para regresar cuando ya se han levantado algunas de las medidas de aislamiento. Y por supuesto también empezar a identificar cómo va a ser ese regreso, pero no solamente en infraestructura y en temas de sintomatología y evitar el contagio, sino también esto que va a significar psicológicamente y emocionalmente para la gente. Entonces, con base en esto y en la encuesta que hicimos, que además la complementamos muy bien con la de la Andy, logramos identificar que en nuestra población hay de todo, lo que decía también María del Rosario, caracterizar a la población, y se nos está planteando hoy el reto de formular aproximadamente 7 modalidades de trabajo flexible, porque tenemos de todo. Los que se quieren quedar teletrabajando, los que quieren tener un horario flexible, los que quieren trabajar medio tiempo, los que quieren estar un tiempo en el trabajo físicamente, pero también seguir estando en la casa. Hemos hecho una encuesta y hoy sabemos
qué población de nuestra organización va a querer una alternativa de FlexiWork, y queremos que cuando lo recibamos ellos tengan respuesta a estas posibilidades y la gente pueda conectarse nuevamente con su propósito de vida después de la pandemia, habiendo llegado ya transformado, pero también ojalá conservando algunas condiciones muy positivas que nos deja esta pandemia. Entonces han sido desafíos antes, durante y después, y la premisa nuestra ha sido estar muy cerca, escuchar a la gente y a través de los líderes seguir creando mucha lealtad de empleado a nuestra organización. Creo que en este momento la gente pues ratifica lo que es ser Grupo Nutresa como empleador y sus compañías, y pues los resultados a todo nivel nos demuestran que hoy la gente nos quiere más, nos aprecia más, se compromete más. Con los líderes estamos también trabajando en estas agendas de grupo primario para que respeten el tiempo de la gente. También nos pasó que la gente está trabajando más y hemos estado generando mucha conciencia para que las personas, no solamente en los líderes, sino también en las personas, para que no se vuelvan adictos al trabajo, porque pasa que la misma gente, para sentirse segura y estable, necesita estar trabajando mucho. Entonces también hemos venido trabajando hábitos para que la gente sea muy consciente de que en este momento se tiene que cuidar y buscar un equilibrio independientemente de lo que la organización o el líder también le planteen. Estamos llamando mucho como a la corresponsabilidad en este sentido. Muchas gracias, Damaris. Y de verdad, todos por los ejemplos tan específicos que vemos que aquí preguntan, y voy a hacer la primera pregunta para ti. Y nos preguntan es cómo, si nos puedes profundizar un poco más sobre la plataforma que utilizaron ustedes, con primero pues que si puedes recordar nuevamente cómo se llama, para mejorar el bienestar de los empleados. Sí, bueno, hemos tenido, pues hay una plataforma interna, un site que está pues en nuestras, en la infraestructura tecnológica nuestra. Es un site donde ponemos de todo, incluidas las experiencias que viven nuestros colaboradores en la casa, promoviendo mucho la transferencia como de esos aprendizajes. Pero nos encontramos con unos emprendedores maravillosos, Julián Torres, que fue el fundador de Fitpal, un emprendedor de 31 años muy especial, que inclusive tuvimos en un conversatorio la semana pasada, contándole a la gente cómo emprender, cómo aprender del fracaso, cómo aprender de las crisis y cómo salir transformados de esta pandemia. Un chico espectacular que fundó Fitpal, que empezó siendo una red de gimnasios virtualmente, pero ahora ya ha evolucionado a unas propuestas mucho más integrales de calidad de vida. Por supuesto, es una aplicación, una plataforma que llega para reevaluar mucho la forma como llegamos en bienestar a la gente, que ya no es presencial y no va a ser presencial. La inversión es menor, pero el impacto y la cobertura es mucho mayor, y además pues también da la posibilidad de que los familiares se puedan conectar. Es Fitpal, es de unos emprendedores, tiene presencia en muchos países del mundo, y pues estamos experimentando, piloteando, y vimos que en la pandemia había una oportunidad para hacer calidad de vida de una forma distinta. Creo que con esta pandemia va a resultar que la gente quiere consumir de diferentes formas. No creemos que todo el mundo quiera regresar o quedarse en casa o seguir consumiendo de manera virtual, pero sí estamos convencidos de que va a haber un mix de consumidor que empezará a valorar muchas de las alternativas que las compañías proponen de otra manera, no necesariamente la presencial, y que el reto y el desafío precisamente de las áreas de talento humano es empezar a identificar otra forma de estar cerca y de relacionarse con la gente sin radicalizarse, porque nosotros antes de la pandemia habíamos evolucionado demasiado en teletrabajo y en horarios flexibles y en trabajo en casa. Y creo que nos tomó muy preparados esta modalidad. Sin embargo, creo que inclusive los teletrabajadores netos que apreciaban estar 100% teletrabajando, hoy se están cuestionando a sí mismos, pensando si realmente quisieran quedarse en ese esquema,
porque también hemos visto que queremos regresar, socializar, compartir, salir de la rutina, del agotamiento y de la monotonía que nos hace estar todo el día en casa, integrando la vida laboral, personal, familiar, social y absolutamente todo. Y esto lo que nos evidencia es que el ser humano es integral, tiene muchas dimensiones, muchas motivaciones, y el desafío para las organizaciones es aprender de la pandemia para capitalizar lo positivo que nos deja nuevas formas de trabajo. Estamos trabajando mucho en nuevas formas de trabajo y, por supuesto, volver a apreciar lo básico y rescatar esas cosas simples que creíamos que no eran tan importantes en el trabajo y que empezamos a valorar muchísimo, como es la cultura organizacional, la cercanía, la colaboración, el trabajar con otros, el trabajo en equipo, el ir al trabajo, el tener alicientes también en compartir con otros. Entonces, hay muchos desafíos en este momento que también estamos visualizando y que nos invitan a transformarnos en las formas como hacemos las cosas. Gracias, Damaris. María del Rosario, aquí hay una pregunta interesante y nos gustaría que nos dieras tu opinión. Dice, una de las percepciones que se ha tenido ha sido el aumento de reuniones como una de las razones por las cuales se ha alterado el equilibrio vida-trabajo. ¿Qué estrategias se pueden implementar para balancear este aspecto sin afectar la productividad a la que está acostumbrada la empresa? Sí, yo creo que en ese, digamos, desbalance de horarios de trabajo, el mayor número de horas trabajadas incluye que ahora todas las reuniones las tenemos virtuales y tenemos una reunión tras otra. Creo que la cultura debe ser racionalizar los tiempos, debe ser organizar los tiempos de trabajo. Ana Milena, Rafael y Damaris se refirieron a eso dentro de las culturas empresariales, y es que en efecto se ha evidenciado a raíz de este aislamiento y la obligación de estar trabajando en casa una cosa que nosotros hemos denominado el desorden en el horario, y es que no tenemos horas claras para trabajar y hay que trabajar en la cultura de tener hábitos organizados de trabajo. Así como todos organizábamos anteriormente una agenda previendo desplazamientos y reuniones fuera de la oficina, hoy en día tenemos que organizar una agenda previendo que no podemos entrar y salir de reuniones y que el hecho de estar en reuniones no necesariamente mejora la productividad. Yo creo que la productividad está muy avanzada en estos días, pues porque estamos ahorrando en otras ocupaciones y tenemos que tener hábitos sanos de trabajo. Gracias, María del Rosario. Ana Milena, otra pregunta que tenemos. Los resultados del estudio siguen mostrando ese desequilibrio en las responsabilidades del hogar cargados para las mujeres. También hemos observado cómo los índices de violencia contra la mujer presentan cifras preocupantes. ¿Qué están haciendo desde sus organizaciones para promover y educar en nuevas masculinidades y abordar la no violencia? Ahora sí. Como yo les mencionaba en mi intervención, nosotros tenemos un programa de atención al empleado que atiende confidencialmente los temas relacionados con riesgo psicosocial. Entonces, desde allí que se da la atención confidencial, se aborda y se da la posibilidad de que las mujeres pidan ayuda al respecto y sí, no solo para ellas, sino para sus familiares, también mujeres. Tenemos unos convenios muy interesantes con fundaciones tanto privadas como del gobierno que orientan y protegen a la mujer que es víctima del maltrato físico. Entonces, desde allí también se canaliza toda una atención o una ruta de atención para estos casos. Lo más importante es estar muy atentos, sobre todo le insistimos mucho a los líderes
que si notan en las mujeres que llegan, empiezan a tener problemas de llegada puntual a su trabajo y han sido siempre personas muy cumplidas, empiezan los ausentismos, empieza a bajar su desempeño y no se les ve bien emocionalmente, inmediatamente notifiquen al PAE para nosotros abordar. Igual las tomas de pulso que hacemos constantemente y que han mencionado las otras personas que han conversado son fundamentales. No esperar necesariamente a que lleguen a nosotros haciendo el requerimiento, sino estar yendo constantemente y preguntarle a las personas y particularmente a las mujeres cómo se están sintiendo, cómo están viviendo y cómo pueden acudir y pedir apoyo. Muchas gracias, Ana Milena. Rafael, nos preguntan que si puedes profundizar un poco en las vacaciones virtuales. Sí, la verdad es que varias de las actividades que hacíamos normalmente con presenciales, ¿verdad? Empezamos a descubrir que se podían hacer, digamos, de manera virtual. Y hay proveedores, hay varios proveedores que te ofrecen ese tipo de servicios. Entonces, encontramos en el mercado, digamos, poder hacer ese tipo de actividades y por decirte, o sea, si se conectaron, si iban, teníamos 400 niños que fueron a las vacaciones el año pasado. Esta vez tuvimos inclusive un mayor número de niños conectados durante esas actividades. Lo que es que pues cambia un poco el método. Entonces las jornadas son por las tardes, tenemos diferentes actividades. Dividíamos, por ejemplo, las edades. Pudimos ampliar las edades que antes estaba limitada a los 12 años, ampliamos hasta 14. Hicimos actividades con niños de 12 a 14 y de esa manera, digamos, desarrollamos esas actividades. Hemos hecho bingos también, o sea, de manera virtual. Hemos hecho también actividades de celebración del Día del Padre, de la Madre, con diferentes aspectos. Y la gente se conecta, la gente de verdad quiere hacer cosas estando en casa con la necesidad de hacer cosas diferentes y creo que podemos hacerlo. Y además lo bueno es que tu presupuesto te rinde, porque el presupuesto, el coste es menor, tienes menos coste de transporte, entonces si bien te piden eficiencia puedes hacerlo, pero a la vez puedes seguir haciendo actividades. Lo que hay es que hacer, digamos, utilizar ese presupuesto de bienestar, todas las actividades de bienestar, de una manera diferente y de manera creativa, ¿no? Donde participa todo el grupo y lo están planteando. Pero se pueden hacer muchas actividades. Con mucho gusto, si nos llaman, les podemos decir la serie de actividades que hemos hecho y que han sido, digamos, muy buenas, muy bien recibidas por parte de los trabajadores. Muchas gracias, Rafael. Bueno, no, yo quiero dar las gracias a todos y sobre todo por las propuestas tan puntuales, específicas, que seguramente en nuestras conversaciones los van a buscar. Hay preguntas, Damaris, que cuáles son las 7 modalidades de trabajo. Eso pues nos daría para una respuesta bastante amplia, pero creo que es muy interesante en la medida en todos los temas que se están dando pues de reactivación. Seguramente con la experiencia de ustedes ahí los puedes acompañar. El ofrecimiento, las líneas de atención, en fin, creo que tenemos un set de herramientas importantes que nos va a permitir profundizar y que seguramente en algunas organizaciones, como lo plantean en varias preguntas del chat, requerirán que ustedes de pronto las puedan compartir con mayor profundidad. Entonces, Ana, mil gracias. Ana María, te doy la palabra y al panel, a todos, muchas gracias por haber participado esta tarde. A ti, Paola. Gracias a ti, Paola. Gracias, Paola. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, al ministro, a Bruce y a todas las casi 300 personas que tuvimos conectadas hoy. Queríamos ya para finalizar, pues contarles que este es un trabajo articulado del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas de Equidad Laboral con enfoque de género que tiene el Ministerio del Trabajo y un equipo también muy nutrido de la ANDI, que es conformado por diversas áreas, que es nuestro grupo de equidad de género. Y esto es solamente el comienzo, como lo decíamos cuando iniciamos esta sesión, de una serie de propuestas que queremos llevar a la acción.
vimos claramente en toda la discusión y especialmente en el panel que algo que sería central para todos es precisamente compartir buenas prácticas. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestros comités en las diversas seccionales y con el Ministerio de Trabajo lo que vamos a hacer es generar unas sesiones para precisamente compartir estas buenas prácticas y que ustedes puedan implementar en sus compañías algunos de los buenos ejemplos que hoy muy generosamente nos han compartido nuestros panelistas, pero que con toda seguridad muchas de las empresas también que están participando hoy pues nos pueden colaborar en este sentido. Con esto pues quiero contarles que ya el informe completo lo pueden encontrar en la página del Ministerio y en la página de la ANDI a partir de mañana. Estamos en unos breves ajustes de edición. Este documento tiene obviamente los datos principales presentados por Bruce en su exposición, pero tiene algunas otras datos que también son importantes y que para tranquilidad de todas las empresas, quienes de pronto no participaron personas de sus compañías dentro de la misma, son datos generales y son datos que dan cuenta de una realidad del sector productivo. Con esos datos ustedes pueden trabajar las políticas en las áreas de recursos humanos sin duda. Entonces, pues los invitamos a analizarlo, a trabajarlo y les estaremos entonces contando con el Ministerio cuando empezamos a hacer las jornadas para compartir experiencias. Tomamos nota de todas las preguntas que no alcanzamos a responder. Específicamente desde el Ministerio me confirman que van a generar un espacio para responder las preguntas que iban directamente al señor ministro, que tuvo obviamente por agenda que salirse. Y pues en nombre de la ANDI del Ministerio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que terminamos puntualmente como lo habíamos planeado y esperamos que esta encuesta sea el insumo para que en todas sus compañías se promuevan cambios importantes y que logremos que las personas que son tal vez lo más, no tal vez no, son lo más importante de las compañías puedan estar cada vez mejor en el marco de esta pandemia. Muy buenas tardes para todos y gracias a quienes nos acompañaron. A ustedes. Gracias. Ana María, gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Rafael. Muchas gracias.